actividades. Entonces, en la semana 4, ¿qué nos toca ver? Vayan abriendo su clase, por favor. Nos toca hablar de la médula ósea. Entonces, la clase empieza con un caso que es de una mujer de 65 años que presenta dolor óseo, o sea, dolor en de sus huesos, tanto de la columna lumbar como de las costillas. Tiene fatiga de manera persistente, debilidad muscular, pérdida de peso sin razón, fracturas óseas sin que haya un traumatismo, infecciones recurrentes, y al examen físico le encontraron que tenía palidez, tenía petequias en la piel. ¿Qué son petequias? Como una extravasación de los vasos sanguíneos, ¿no? Que da como puntitos. Dolor a la palpación de los huesos y debilidad muscular proximal. Dentro de las pruebas de laboratorio, ¿qué se encontró? Anemia normocítica normocrómica. ¿Qué significará eso? Volumen corpuscular medio está dentro del rango normal. Y inferior no, es normal. Es anormal. Ajá. ¿Y qué más? ¿Tu apellido? Montalvo. ¿Ah? Montalvo. ¿Y qué más? HCM y el DCM son dos. ¿Y cómo se ve el glóbulo rojo? Hemoglobina. No, ¿cómo se ve a la microscopía? Normal. Hipercalcemia, ¿cuáles son los valores del calcio? Más o menos. Si es total, ¿no? Porque también puede ser ionizante. Entonces le encontraron aumento de calcio, insuficiencia renal, proteinuria de Bence-Jones. ¿Quién ha leído qué es la proteinuria de Bence-Jones? Ah, estoy estudiando. Ya. Eso se encuentra, obviamente eso es patológico, ¿no? Cuando hay casos, en este caso, de mieloma. Le hacen el aspirado de médula ósea, le encuentran mieloma. El mieloma, que viene a ser un cáncer de la médula ósea que se caracteriza por una proliferación anormal de las células plasmáticas. Y estas células que van a producir anticuerpos que son anormales, que son las proteínas M, que se van a acumular en la sangre y en la orina y obviamente van a causar daño a los órganos. Los síntomas son los que tiene la paciente: dolor óseo, fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso, fracturas óseas sin que haya una causa o un traumatismo que lo justifique, infecciones a repetición, hipercalcemia, insuficiencia renal y proteinuria de Bence-Jones. Entonces, si recordamos el caso, tiene todos los síntomas. El diagnóstico, por lo tanto, es de mieloma múltiple y se basa tanto en historia clínica como en el examen físico, pruebas de laboratorio y aspirar médula ósea. Recordemos que ustedes están siendo formados para ser médicos no de análisis, sino primero de saber mi semiología, mi anamnesis, mi examen clínico. Mis pruebas son complementarias, pero yo ya tengo que clínicamente ir viendo qué es lo que puede tener mi paciente. El tratamiento obviamente va a depender de la edad, de la gravedad, y pueden haber varias opciones como las que están ahí: la quimioterapia, terapia con bifosfonatos, inmunoterapia o llegar al trasplante de células madre. Y el pronóstico también va a variar, ¿no? No es lo mismo una persona joven que un adulto mayor, la gravedad de la enfermedad, pero en general la expectativa de vida de estos pacientes es de aproximadamente 10 años. Ahí hay algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden ingresar posteriormente donde les hablan del mieloma múltiple. Pues ahí yo les he colocado también algunas diapositivas y podemos ver cómo es el crecimiento normal y cómo es el crecimiento anormal de las células plasmáticas. Entonces, el mieloma múltiple, recapitulando, ¿qué puede producir? Anemia, fracturas patológicas, insuficiencia renal, hipercalcemia, infecciones recurrentes. Afecta generalmente huesos como la pelvis, vértebras, costillas, el cráneo. Entonces, este caso entra alusión a lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, ¿no? Entonces, ahí vemos también el mieloma múltiple, ¿no? Ahí vemos la médula roja donde se van a elaborar estas células plasmáticas y ahí vemos
cómo se ven las células plasmáticas anormales del mieloma múltiple, y arriba vemos cómo están las células plasmáticas normales. Entonces la médula ósea, ¿qué viene a ser? Viene a ser un tejido conectivo especializado que está ubicado en las cavidades medulares óseas, que aparece en el feto en el segundo mes de vida intrauterina y es el principal tejido hematopoyético. ¿Cuál es la producción diaria? Es de aproximadamente 2.500 millones de glóbulos rojos, de 1.000 millones de glóbulos blancos y de 2.500 millones de plaquetas. ¿Cuáles son las funciones de la médula ósea? Tenemos dos, hematopoyética y no hematopoyética. La hematopoyética es la que se encarga de la formación de varios tipos de células sanguíneas, la serie roja, la serie blanca, las plaquetas. También se encarga de la función de fagocitosis y destrucción de los microorganismos o células rojas y leucocitos senescentes, es decir, envejecidos. Y la producción de anticuerpos. Cuando tenemos la función de la médula ósea no hematopoyética, es de reserva de los líquidos. Pues ahí también les coloqué algunas diapositivas, donde también ahí repite nuevamente que es médula ósea roja, amarilla, cuáles son las funciones. ¿Cuáles son los tipos de médula ósea? Tenemos una médula ósea roja, ahí vemos, ¿no?, la serie roja, los hematíes, leucocitos y las plaquetas. Y mi médula ósea amarilla, que es el tejido adiposo, que se va a localizar ¿dónde? En los canales medulares de los huesos largos. Pues ahí tenemos, por ejemplo, la médula ósea roja, que produce los hematíes, leucocitos, plaquetas, y la amarilla. Pero todo parte de las células madre. Entonces tenemos una célula madre hematopoyética multipotente, las células madres mesenquimáticas, que son las células de tejido conjuntivo o células musculares. Entonces ahí tenemos este cuadro, hay varios en realidad, del resumen de cómo son las células de la hemapoiesis. Entonces todo parte de una célula pluripotencial, o las células madres hematopoyéticas pluripotenciales, que ahí está la sigla CMHP. Luego tenemos la unidad formadora de colonias de granulocitos, eosinófilos, monocitos y macrófagos, y luego se va a ir distinguiendo en cada una de las líneas. Tenemos la unidad formadora de eritrocitos, la unidad formadora de colonias de megacariocitos, la unidad formadora de colonias de eosinófilos, de basófilos, de granulocitos, monocitos, y luego tenemos la otra vertiente de los linfocitos, que los linfocitos T y B. Bueno, acá lo vemos en otra forma de diagrama. Tenemos estas células madre hematopoyéticas, tenemos la eritropoiesis, que viene desde el proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito, hasta la formación del eritrocito. La granulopoiesis, del mieloblasto, promielocito, del mielocito viene el mielocito neutrófilo, el eosinófilo. La linfopoiesis, linfocitos T, B o natural killer, NK. La monopoiesis y la tromopoiesis, que es el megacariocito que da origen a las plaquetas. Entonces acá también tenemos otra vista. Acá tenemos también, pero acá vienen también las interleuquinas u otros inductores de crecimiento de esta formación de las células. Entonces todo parte, por ejemplo, en el caso de los eosinófilos interviene la interleuquina 3 y 5. En el caso, por ejemplo, de los basófilos, la interleuquina 3. En el eritrocito, la eritropoyetina. En linfocitos natural killer, la interleuquina 15 y así sucesivamente. Dentro de la médula ósea roja tenemos las células madre mieloides, los glóbulos rojos, plaquetas, las células mieloblastos, los glóbulos blancos y las células madre linfoides de las células linfoblásticas. Ahí tenemos un corte de un hueso, eso también lo hemos visto antes, donde están ahí, por ejemplo, en la numeración en ese tejido, ¿no? Las trabéculas del hueso, los osteoblastos, los vasos, la médula ósea. La médula ósea tiene un volumen de aproximadamente 30 a 50 mililitros por kilo de peso corporal y tiene dos compartimientos, el hematopoyético y el vascular. Este compartimiento está formado por células hematopoyéticas, que va a ser el elemento funcional, como las células del estroma, que son los elementos de apoyo. Estas células hematopoyéticas van a ser residentes, pasajeros de mi médula
y cuando van a madurar van a emigrar hacia los senos y posteriormente llegan hacia la sangre periférica por el compartimiento vascular. ¿Qué es el estroma? El estroma va a ser como el microambiente hematopoyético que va a ser necesario para que la parte productiva de mi médula pueda funcionar de una manera correcta. Va a ser la vía que está utilizada por las células sanguíneas una vez formadas para llegar a la sangre desde la médula ósea, y es una camada antigua de células endoteliales y reticulares. El estroma regula la hematopoiesis por secreción de factores solubles o la interacción célula-célula y célula matriz. Entonces acá tenemos cómo es la vascularización del estroma. Tiene una irrigación arterial que es a través de dos vías. Una que es proveniente a través del periósteo y del músculo, y la otra que es proveniente de la arteria nutricia del hueso, que envía ramas arteriales longitudinales centrales a través del endósteo. Entonces ahí vemos cómo es el estroma de mi médula ósea. Ahí vemos esos circulitos celestitos que van a ser las sinusoides. Ahí está la arteria longitudinal central, los senos colectores, la vena longitudinal central, y ahí está el compartimiento hematopoyético. Pues ahí tenemos el sinusoide. Ahí podemos ver que es como una red, es una red capilar que se abre en una serie de sinusoides de pared delgada que se van a vaciar en ese gran seno central, en eso del medio seno central, y la sangre va a abandonar el hueso por la vena emisaria, que es la que está acá abajo, que pasa por el conducto nutricio. Ahí vemos cortes histológicos de los sinusoides medulares óseos. Ahí tenemos el tejido sanguíneo, las células en la sangre, cómo se ven a la microscopía. Ahí les he colocado algún enlace a lo largo de las diapositivas para que refuerce o les ayude un poco para la parte teórica. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en el caso del eritrocito, ¿no? Ahí vemos la unidad, la célula precursora primitiva madura, y vemos la unidad formadora de colonias de eritroides. Está regulada por mi eritropoyetina, ¿no? Ahí tenemos las células progenitoras, la célula madre pluripotencial. Luego viene la célula progenitora de mecariocitos y eritrocitos. Estimulados por esta eritropoyetina va el proeritroblasto, o sea, E1. Luego viene el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el normoblasto policromatófilo, el normoblasto ortocromático, el reticulocito y finalmente el eritrocito. Entonces ahí tenemos en la eritropoiesis, es la formación de ¿qué? De glóbulos rojos. Y esto va a depender de otros factores inductores, como por ejemplo la interleuquina 3, 9, la eritropoyetina. Entonces ahí les coloqué algunas diapositivas. Los eritrocitos son discos bicóncavos, que su forma le da un área de superficie más grande en relación con su volumen. Dentro de esto, la membrana plasmática del eritrocito es una bicapa lipídica, donde el 50% es proteínas, 40% lípidos, 10% de carbohidratos. ¿Y cuáles son los tipos de hemoglobina? Tenemos en la hemoglobina del adulto, la hemoglobina 1 tiene 2 cadenas alfa y 2 beta, que es el 96%. Y la hemoglobina 2, el 2%, por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y la hemoglobina fetal, que es el 2%, 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Entonces luego tenemos acá los leucocitos, que pueden ser mononucleares o polinucleares, o también llamados granulocitos. ¿Quiénes son los mononucleares? Son el linfocito y el monocito. ¿Y quiénes son los polinucleares o granulocitos? Tenemos los neutrófilos, basófilos, eosinófilos. ¿Por qué son importantes eso? Porque cuando uno hace un examen de sangre, que es un hemograma, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hemograma básico, yo a simple vista puedo ver si es que de repente tiene una infección viral, una infección bacteriana. Si, por ejemplo, mis eosinófilos están altos, ¿quién puede saber qué podría significar? Puede ser parásitos. ¿Tu apellido? ¿Qué más? ¿En qué otros procesos pueden estar aumentados mis eosinófilos? ¿Tu apellido? Entonces, por eso es importante. O sea, un simple hemograma me puede más o menos orientar qué podría estar teniendo mi paciente.
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los linfocitos B se originan en la médula ósea 10 a 15%, los linfocitos T que se originan en la médula ósea maduran en el timo 70-80%, y los natural killer que son destructoras o citotóxicas naturales. Entonces acá también les coloqué algunas diapositivas. Tenemos, por ejemplo, que hay entre 4.000 a 11.000 milímetros cúbicos por milímetro cúbico de leucocitos, aunque esto puede variar dependiendo del laboratorio, ¿no? De esos tenemos los neutrófilos, 60-70%, que pueden ser o abastonados o segmentados. Esto es importante porque dependiendo el aumento, que es lo que van a ver ahora cuando hagan su trabajo práctico, podemos saber si está en desviación a la izquierda. ¿Y qué me puede decir si yo tengo un hemograma y yo encuentro desviación a la izquierda? ¿Alguien ha escuchado eso? Para distinguirse bacteriano y vireo. Ya, pero ¿qué cosa estaría alterado en una desviación a la izquierda? ¿Qué significaría que yo digo, ese paciente en su hemograma presenta desviación izquierda? ¿De cuál? No, ¿de cuáles? ¿De cuál de los dos? De los abastonados. Sí, de los más inmaduros, ¿no? Y eso me puede decir, como han dicho, infección bacteriana. Porque si es una desviación a la derecha, generalmente es un proceso viral. Entonces ahí vemos los eosinófilos, generalmente es 2 a 4%, basófilos 0.5 a 1%, monocitos o linfocitos. Porque mi aumento de linfocitos también, ¿qué me puede dar? ¿Alguien ha escuchado? Si yo tengo linfocitosis, ¿podría estar orientado a qué? ¿A qué podría estar? ¿Pero qué tipo de infección? Ya, pero por ahí escuché también la respuesta. No. Virales. Linfocitosis más frecuente en procesos virales. Entonces ahí vemos en el caso de la linfopoiesis, recuerden, ahí están los T y los B. Los linfocitos B van a adquirir una capacidad inmunitaria en la médula ósea. Los T van a adquirir capacidad inmunitaria en el timo. Entonces tanto los linfocitos B como los T se van a dirigir hacia los órganos linfoides. Ahí vemos cómo se ven a la microscopía. Vamos a ver que los leucocitos son núcleos sin lóbulos, en este caso mononucleares, que pueden ser linfocitos y monocitos. Entonces ahí ven cómo se ve un linfocito y un monocito. O pueden ser leucocitos con un núcleo lobulado o polinucleares, que vienen a ser los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. O sea, varios núcleos. Según sus características de tinción, pueden ser agranulocitos o granulocitos. Los agranulocitos, los linfocitos y monocitos, y los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. La correlación clínica, por ahí también lo mencionaron, tiene que ver con los leucocitos, ¿no? En el sentido del cáncer. Por ejemplo, en una leucemia linfática, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento patológico de células linfoides, pero inmaduras, que sustituyen a los leucocitos normales. Entonces ahí vemos las células linfoides inmaduras que van a sustituir a lo normal. ¿Cómo se forman los monocitos? Son las células más grandes de mi sangre circulante. Generalmente representa el 3 a 8% de leucocitos, pero como repito, esto varía. El núcleo no es céntrico, es acéntrico, tiene una forma de un riñón, ahí lo pueden ver, ¿no? Como un riñoncito en la foto. Ahí vemos cómo se ve, por ejemplo, en el monocito. Es un núcleo central arriñonado, de cromatina laxa, sin organelos evidentes y con una gran escotadura. Citoplasma abundante. ¿Cuál es la función del monocito? No tienen en general una función específica, pero sí constituyen una reserva móvil de células que se pueden transformar en macrófagos. Y el macrófago sí es importante porque es los que nos van a ayudar para fagocitar, o sea, como comer, digamos, las células envejecidas, muertas o inactivas. Por lo tanto, tienen mecanismos de defensa contra las bacterias. Ahí vemos cómo se ve el macrófago. Tienen un núcleo irregular.
sus gránulos van a estar desarrollados o no según su actividad y tienen una gran cantidad de lisosomas y acúmulos de glucógeno y vacuolas lipídicas en el citoplasma. ¿Cuáles son las características diferenciales de los granulocitos que ya hemos dicho que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos? Entonces ahí podemos ver ese cuadrito donde pueden haber esas diferencias. Ahí tenemos también un cuadro de cómo se da la granulopoiesis. Ahí vemos una foto, ¿no?, de cómo se da un neutrófilo en banda y un neutrófilo segmentado. Luego acá tenemos los neutrófilos, que más o menos representa el 60-70% de leucocitos. Tienen un núcleo lobulado. En las mujeres el núcleo va a presentar un apéndice pequeño, tiene que ver con el cromosoma sexual, no siempre es evidente. Son las primeras células en aparecer en las infecciones agudas bacterianas, por eso que eso es importante evaluar cuando yo hago un hemograma. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que ya les había mencionado antes, cómo se ve un neutrófilo en banda y cómo se ve un neutrófilo segmentado. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se da, por ejemplo, cuando llega una bacteria, acá eso verdecito, ¿no? Por un proceso de endocitosis es como que yo digiero esa bacteria y dentro se van a liberar ciertos gránulos en el endolisosoma y es como que yo lo voy a ir tragando esa bacteria. Obviamente si mi sistema inmunológico está indemne, ¿no? En este otro lado también vamos a ver cómo es que se da la función del macrófago, ahí vemos, y cómo ese microorganismo es opsonizado y ahí intervienen otros factores, ¿no?, que fagocitan a la bacteria, a lo que está ahí dañándonos a nosotros. Los eosinófilos tienen, ahí vamos a ver cómo se ve un eosinófilo, tiene un tono rojo ladrillo, característico por esos gránulos eosinófilos relativamente grandes, tiene un núcleo bilobulado, ahí vemos, ahí está el eosinófilo, representa menos de un 4% de leucocitos, tienen una función citotóxica e inmunoreguladora, por eso es que también en las alergias o procesos parasitarios juegan un papel importante de defensa, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una correlación clínica en el tema de, por ejemplo, en la eosinofilia. Silencio, chicos. En la helminthiasis, o sea, los helmintos, aumento hay eosinofilia. En muchas reacciones alérgicas o enfermedades, por ejemplo, en el asma bronquial, que incluso se puede encontrar en el esputo, ¿no? Entonces son activadores y mediadores en procesos inflamatorios e inmunológicos. Entonces ahí vemos también el basófilo, cómo se ve un basófilo, tiene un núcleo binobulado o redondeado. Ahí vemos los basófilos, que también representan menos del 1% de leucocitos. Y son inductores en los procesos inflamatorios. Pues acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, la médula ósea roja. En el número 1 vemos el adipocito, en el 2 está el megacariocito. Acá también tenemos en otra imagen la médula ósea roja y tenemos la leyenda, ¿no? En el 1 vemos el megacariocito, donde está el número 2, está el granulocito eosinófilo inmaduro. En el 3 va a estar las células de la eritropoiesis todavía que está nucleado. En el 4 van a ser los eritrocitos maduros anucleados y el 5 está el sinusoide medular ósea, que es algo que hemos visto de la célula del sinusoide. Aquí está lo que les había mencionado en una diapositiva, cuáles son aquellos factores de crecimiento que pueden intervenir. Por ejemplo, la interleuquina 1 interviene en conjunto con la 3 y con la interleuquina 6, va a promover la formación de monocitos, macrófagos, células endoteliales. Por ejemplo, en el caso de la interleuquina 5, las células T, en caso de la interleuquina 12, los macrófagos. Luego acá tenemos la formación de plaquetas, entonces ahí tenemos el megacardioblasto, que tiene un núcleo único con varios glóbulos, que se somete a una endomitosis y luego se va
a transformar al megacariocito, ¿no? Entonces cada megacariocito puede formar varios miles de plaquetas. Estas plaquetas van a ser destruidas por fagocitosis, ¿dónde? En el vaso, y por células de Kupffer en el hígado. Y esta producción de megacariocitos y plaquetas va a estar regulada por la trombopoyetina. Recuerden en los eritrocitos la eritropoyetina, en este caso la trombopoyetina, que es una hormona producida usualmente por el hígado y los riñones. Entonces ahí tenemos las plaquetas, ahí vemos cómo se produce, ¿no? De repente yo me hago un corte que viene a ser la lesión del daño, luego inmediatamente va a agregarse, o sea, se va a contraer, se va a formar ese tampón plaquetario y se forma ese coágulo de fibrina para que yo no siga sangrando. Eso es lo que les decía, por ejemplo, un ejemplo de un hemograma, ¿no? Entonces ahí vemos desviación izquierda cuando hay un aumento en los abastonados, ¿no? ¿Qué es el poro de migración? Va a ser el paso de mis células sanguíneas, una vez que estén formadas en la médula ósea, es transcelular a través de ¿dónde? De un poro transitorio de migración. Tenemos varias células, las células endoteliales, que son los que van a revestir los sinusoides de mi médula ósea. Se encuentran uniones ocluyentes entre ellos, se va a dar un intercambio macromolecular muy activo entre el plasma y el microambiente del estroma. Las células reticulares, que van a rodear a los senos venosos, van a formar una capa discontinua, van a expandir sus ramificaciones citoplasmáticas por el tejido mieloide y pueden transformarse en adipocitos. ¿Cuál es la función de estas células reticulares? Son tres. ¿Participar en qué? En las interacciones inductivas o reguladoras con mis células madre hematopoyéticas. Funcionan como soporte mecánico para las células hematopoyéticas y van a sintetizar fibras reticulares. Los macrófagos son capaces de extender sus pseudópodos, que son como ramificaciones a través de las células endoteliales, para llegar al lumen sinusoidal. Van a devorar a toda célula hemática que esté recién formada pero que sea defectuosa. Los adipocitos van a almacenar energía en forma de grasa y son metabólicamente activos. Y tiene que haber un equilibrio entre el número de adipocitos y las células hemáticas en médula ósea, porque cuando unas pueden aumentar, las otras van a disminuir, y lo que queremos es que haya un equilibrio. Acá vemos los diferentes compartimentos medulares, ahí vemos los sinusoides, ahí vemos la célula adiposa, el endotelio, los compartimentos hematopoyéticos. La matriz va a estar formada por componentes no celulares, dentro de los cuales tenemos las fibras reticulares formadas por colágeno y un revestimiento glucoproteico. Estas glucoproteínas de adhesión que vienen a ser la fibronectina, la laminina, el colágeno, hemonectina, sulfato de heparina y sulfato de condroitina. Los proteoglicanos, que van a actuar como moduladores de señales en procesos de comunicación entre célula y el entorno. El microambiente es que, además de ser el soporte físico de las células madre hematopoyéticas, va a intervenir también en la producción de citoquinas que se reconocen los progenitores hematopoyéticos. Entonces ahí vemos cómo es un nicho de una médula ósea. Ahí vemos los osteoclastos, el osteoblasto, recuerden, ¿no? El que forma el hueso, el osteoclasto que interviene en la resorción, la matriz extracelular. Entonces todo parte por las células madre o pluripotenciales, que son las encargadas de este hematopoiesis, es decir, de la formación de la sangre. Tienen esta capacidad de renovarse y diferenciarse y capaz de generar una o más subseries de células maduras. El parénquima de la médula ósea va a estar constituido por células libres, eritrocitos, leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y plaquetas, además de toda la línea celular que le procede a estas células. Los megacariocitos, que van a estar adosados a las paredes de los sinusoides. Los islotes eritroblásticos, el macrófago rodeado de células eritropoyéticas cerca de los sinusoides. Los granulocitos, que son cúmulos ubicados a cierta distancia de la pared del sinusoide, y cuando se diferencian a mielocito adquieren movilidad y se desplazan al sinusoide para pasar a la circulación. Entonces ahí tenemos finalmente para la formación de ¿qué? Del monocito, del neutrófilo, eosinófilo, basófilo, plaqueta. Acá tenemos otra vista de lo que ya hemos mencionado, de cómo se va a hacer la formación de las diferentes células sanguíneas a partir de esta célula precursora hematopoyética pluripotencial. Tenemos tres fases importantes en el proceso de la hematopoiesis. La fase mesoblástica
es la que ocurre intrauterina. Se da en el saco vitelino desde el día 15 hasta la semana décima. Mi fase hepática, que se va a dar en el hígado y el vaso, por eso es fase hepática, que está desde el tercer al sexto mes de gestación. Ahí se forman los precursores de mis células sanguíneas. Y la fase mieloide, que se da en la médula ósea, desde el sexto mes, desde la vida intrauterina hasta la vida adulta. Entonces acá vemos cómo se da la evolución temporal de los órganos hematopoyéticos. Ahí vemos el periodo en meses, prenatal, postnatal en años y la cantidad de hematopoiesis. Entonces ahí podemos ver que primero está la fase del saco vitelino, luego viene esa curva ascendente porque se da en el hígado vaso, luego desciende para finalmente aumentar la médula ósea. Y de la médula ósea, recuerden, donde es más alto y permanente a lo largo a partir de desde los 20 años en adelante, vértebras, esternón, porque la tibia es primero hasta los 20 años un poco más, que va descendiendo la hematopoiesis, luego el fémur va descendiendo y va a permanecer más en vértebras, esternón y costillas. Entonces acá tenemos también otra imagen. Entonces acá está otra diapositiva que les coloqué, la fase megaloblástica, que es de la tercera semana, que se da en el mesénquima, el saco vitelino, en la fase hepatoesplénica y la fase medular. Entonces, esta es la segunda parte, que es nuevamente repetir algunos conceptos porque ya les había puesto algunas diapositivas y acá vamos a ver algunos casos. Entonces, los eritrocitos, ¿cuál es su función? Transportar hemoglobina, que a su vez transporta oxígeno desde el pulmón hacia los tejidos. Por eso que muchas veces cuando disminuye mi cantidad de eritrocitos, también puede haber anemia, ¿no? Porque ya no va a haber ese transportador de la hemoglobina. Otras funciones, además del transporte de la hemoglobina, es que, por ejemplo, van a contener una gran cantidad de anhidrasa carbónica, que es una enzima que cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico, aumentando la velocidad de la reacción varios miles de veces. La rapidez de esta reacción que va a posibilitar que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de CO2 en la forma de ion bicarbonato desde los tejidos hacia los pulmones, donde se va a convertir en CO2 y se va a expulsar a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. Es decir, que no solamente el eritrocito es transportador de hemoglobina, sino que es un excelente amortiguador ácido básico, de manera que los eritrocitos van a ser responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre completa. Entonces tenemos dos funciones. Entonces ahí están los eritrocitos, que son discos bicóncavos, que ya se mencionó, que tienen un diámetro de 7.8 micrómetros y un espesor de 2.5. En el hombre tiene más concentración que en las mujeres. La cantidad de hemoglobina en las células, vemos, ¿no? Cuando el hematocrito, el porcentaje de sangre que son las células normalmente es del 40-45%, y la cantidad de hemoglobina en cada célula son normales. En el hombre también hay mayor contenido de hemoglobina que en la mujer. Por ejemplo, en la mujer adulta, menos de 12, estamos hablando de anemia. En cambio, en el varón, menos de 3. Y si es un niño es menos, la anemia es 10.5, ahora ha reducido el valor. O sea, menor de 10.5, yo ya estoy hablando de anemia en un niño menor de 5 años. Lo cual es un programa, porque incluso hay una norma técnica, porque recuerden que los primeros años de vida todavía se siguen formando, incluso áreas de mi cerebro. Si yo no tengo el transportador de mi hemoglobina, si no hay una adecuada cantidad de hemoglobina, eso va a afectar el desarrollo psicomotor de ese niño. Entonces ahí vemos la producción de eritrocitos en las primeras semanas de vida embrionaria. Los eritrocitos nucleados se van a producir ¿en dónde? En el saco vitelino. Durante el segundo trimestre de gestación, el hígado es el principal órgano productor de eritrocitos, pero también se produce un número razonable en el vaso y en los ganglios linfáticos. Después, durante el último mes de gestación y tras el nacimiento, los eritrocitos se producen exclusivamente en la médula ósea. Aquí está otra imagen de lo que ya hemos mencionado, donde se visualiza la intensidad de la producción de eritrocitos en la médula ósea de diferentes huesos en diferentes edades. Aquí nuevamente cómo se da la génesis de los eritrocitos. Vemos que las células sanguíneas van a comenzar su vida en la médula ósea a partir de un solo tipo de célula llamada célula precursora hematopoyética pluripotencial, de la cual se van a derivar todas las células de la sangre.
Entonces ahí tenemos, para que ustedes vean las iniciales, lo que ya hemos visto, ¿no? Las diferentes células precursoras van a producir colonias de tipos especiales de células sanguíneas. Es decir, ¿no? Una célula precursora comprometida que produzca eritrocitos se le va a llamar unidad formadora de colonias de eritrocitos y su abreviatura va a ser CF1-E. Si tenemos unidades formadoras de colonias que forman granulocitos y monocitos, se va a formar con la abreviatura CF1-GM, granulocito y monocito, y así sucesivamente. Y vamos a tener inductores de crecimiento y inductores de diferenciación. Entonces, el crecimiento y la reproducción de las diferentes células precursoras van a estar controlados por múltiples proteínas que se llaman inductores de crecimiento, y al menos se han descrito 4 inductores principales de crecimiento. Uno de ellos va a ser la interleuquina 3, que favorece el crecimiento y reproducción de casi todos los tipos diferentes de células precursoras, mientras que otros solo inducen el crecimiento de tipos específicos. Estos inductores de crecimiento, como su nombre lo dice, va a favorecer ¿qué cosa? El crecimiento de las células, pero no su diferenciación, y para eso existen los inductores de diferenciación. Y cada uno de estos inductores va a hacer que un tipo de célula precursora comprometida, como su nombre lo dice, se diferencie uno más pasos hacia la célula sanguínea adulta final. Entonces, la formación de inductores de crecimiento y de inductores de diferenciación va a estar controlado por factores externos a la médula ósea. Por ejemplo, tenemos en el caso de los eritrocitos, la exposición de la sangre a poco oxígeno durante un periodo largo provoca ¿qué cosa? El crecimiento, diferenciación y la producción de un número mucho mayor de eritrocitos. Por ejemplo, si yo viajo a la sierra a más de 4.000 metros, ¿qué va a suceder? ¿Mi oxígeno cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Entonces, si han visto ahí, si disminuye mi oxigenación, ¿qué es lo que va a suceder? Aumenta. Por eso es que muchas personas pueden llegar a tener policitemia. Aumenta. Así es, ¿no? Que cuando es demasiado alta se le tiene que hacer su tratamiento sangriento. Entonces eso pasa cuando uno puede viajar, no siempre en las alturas, porque hay disminución de la oxigenación. En el caso de algunos leucocitos también, las infecciones pueden provocar diferenciación, crecimiento y la formación final de tipos específicos de leucocitos que son necesarios para combatir cada infección. Entonces ahí tenemos, ya ahí se ha mencionado, ¿no?, cómo es la génesis del eritrocito desde el proeritroblasto hasta el eritrocito. Y vamos a ver cómo se ve la microscopía, ¿no? Una anemia hipocrómica microcítica, más chiquito el glóbulo rojo. Falciforme, que es como si fuera una hoz. La megaloblástica, mega, grande. Así es. Y luego acá tenemos la eritroblastosis fetal, que es importante por eso que toda gestante se le haga grupo y factor, ¿no? Y después también se evalúa al bebé porque puede haber incompatibilidad de factor o de grupo. Tenemos la eritropoyetina, que regula la producción de eritrocitos, eso ya se mencionó. Tenemos esta célula precursora hematopoyética, ¿no?, que se da a los proeritroblastos, que finalmente va a dar a los eritrocitos, pero hay un factor que incide, que es la oxigenación tisular. ¿Qué factores disminuyen la oxigenación tisular? Lo que ya se mencionó. Por ejemplo, la altura, el mal flujo sanguíneo, una hemoglobina baja, volumen sanguíneo bajo, la anemia, enfermedades pulmonares, pueden reducir la oxigenación tisular, por ende reducen la eritropoyetina y reducen la formación de eritrocitos. Acá vamos a ver, ¿no?, algunos casos de anemia. La maduración de los eritrocitos, que va a necesitar vitamina B12 o llamada cianocobalamina y ácido fólico. Es decir, si yo también tengo un déficit de vitamina B12, ácido fólico, voy a desarrollar un tipo de anemia. Cuando hay un fallo en la maduración debido a que hay una mala absorción de vitamina B12 que se absorbe en el aparato digestivo, ¿qué va a formarse? Anemia perniciosa. Esta situación ocurre a menudo en la enfermedad cuando hay una anomalía, por ejemplo en la mucosa gástrica, entonces no hay esas secreciones gástricas normales. Vemos que las células parietales de las glándulas gástricas son las que van a secretar qué sustancia importante, este factor intrínseco, que en combinación con la vitamina B12 que está presente en mi alimento hace que se haga posible su absorción en el intestino. Es decir, si yo tengo una enfermedad donde hay disminución de un factor intrínseco, no va a haber una buena absorción de vitamina B12, por lo tanto voy a desarrollar una anemia perniciosa.
se hacen la manga gástrica, pues es el que Algunos casos sí. que tienen ese problema y tienen que tomar suplementos. O lo que hemos visto, lo que está más abajito en una enfermedad que se llama el SPRU, que es una enfermedad del intestino delgado. Entonces, toda enfermedad que pueda afectar la parte de mi intestino delgado, en este caso, donde se absorbe la vitamina B12, también va a afectar y va a producir anemia, ¿no? Entonces, también cuando hay un fallo en la maduración por una deficiencia de ácido fólico, entonces ahí también produce anemia. Las personas con anomalías en la absorción intestinal, como la enfermedad frecuente del intestino delgado, que es el SPRU, tienen a menudo dificultades graves. ¿Para qué? Para absorber el ácido fólico y vitamina B1. Y también puede producir anemia. Por eso es de que también en las gestantes se da el refuerzo con el ácido fólico. Entonces acá cómo se forma la hemoglobina, ahí vemos, ¿no? La parte bioquímica, la parte química. Tiene 2 succinilcoenzima A más 2 glicinas que forman el núcleo pirrol. 4 pirroles van a dar la protoporfirina 9 más el ion ferroso forma el grupo hemo. Este grupo hemo más por el polipéptido forma la cadena de hemoglobina alfa o beta. Y hemos visto que la hemoglobina adulta, ¿no? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, la hemoglobina. Entonces mi estructura de mi grupo N está constituido por 4 anillos pirrol, un anillo porfirina y un átomo de hierro en el centro. Este es el metabolismo del hierro, ¿no? Vamos a ver que el hierro se puede almacenar en forma de ferritina y hemosiderina. La hemosiderina es como una forma más estable, ¿no? Pero se puede el hierro libre también ser transportado a través de mi corriente sanguínea, a través de la transferrina, ¿no? Y se va a degradar después, ¿no? A través de ciertos procesos se va a degradar mi hemoglobina hacia lo que es biliverdina y luego la biliverdina hacia la bilis, que es excretada. Entonces ahí vemos que hay una pérdida de sangre más o menos de 0.7 miligramos de hierro ferroso absorbido. El hierro excretado más o menos 0.6 miligramos al día. Y la pérdida de sangre, perdón, ahí era de la menstruación. O sea, cuando hay una mujer que menstrua, obviamente hay una mayor pérdida de hierro, y sobre todo si de repente tengo un mayor flujo sanguíneo o una metrorragia, puedo también ir bajando mi hemoglobina. Vamos a ver que el ion ferroso, ¿dónde es absorbido? Ya hemos visto en el intestino delgado. Y por lo tanto, si ahí hay deficiencias en las vellosidades, en el factor intrínseco, al no haber absorción de factores que son también importantes, también produce anemia. Aquí les coloqué lo que es el catabolismo de la hemoglobina, y lo que decía, ¿no? De la hemoglobina, el grupo N se va a ir degradando biliverdina, luego la bilirrubina indirecta, directa. Recuerden que cuando uno se hace un examen de sangre, va a haber bilirrubina total y fraccionada. O sea, fraccionada es la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. ¿Cómo se absorbe el hierro en el aparato digestivo? Algo ya se mencionó. Vamos a ver que el hierro se absorbe ¿dónde? En todo mi intestino delgado. Es decir, enfermedades que afectan mi intestino delgado van a producir o pueden producir enfermedades del tipo anemia. Sobre todo mediante el siguiente mecanismo. En el hígado se va a secretar en cantidades moderadas de apotransferina en la bilis, que fluye a través de mi vía biliar hasta el duodeno. Aquí esta apotransferina se une ¿a dónde? Al hierro libre y a otros compuestos que lo contienen, como la hemoglobina y la mioglobina de la carne, que son 2 fuentes de hierro importantes en mi dieta. Esta combinación se llama transferrina, que a su vez es atraída a receptores presentes en las células epiteliales intestinales. Después, esta molécula de transferrina, que lleva un almacén de hierro, va a ser absorbida por pinocitosis por las células epiteliales y liberada a los capilares sanguíneos que hay debajo de estas células en forma de transferrina plasmática. La absorción del hierro es muy lenta, con una intensidad máxima de solo unos miligramos diarios. Esta lenta intensidad de absorción va a significar que incluso con abundantes cantidades de hierro en los alimentos solo se absorbe pequeñas cantidades. Por eso es de que uno incluso le enseña a la mamá de niños pequeños cuál es el grado de biodisponibilidad del hierro en los alimentos. Por ejemplo, el alimento que tiene más contenido de hierro es la leche materna. O sea, cuando el niño, por eso es que se promueve la lactancia materna exclusiva, porque es lo mejor para la nena. Y luego la lactancia complementaria hasta los 2 años. Eso es lo que tiene más contenido de hierro. Después, ¿qué alimentos tienen más contenido de hierro?
pero no tienen tanto hierro. Lenteja. No. La sangrecita, el hígado, el vaso son los que tienen más biodisponibilidad de hierro. Los que menos tienen son las menestras, las verduras, espinaca, pero los que tienen más hierro son esos alimentos. Obviamente la carne, el huevo, pero recordemos que nuestra población no todos tienen medios económicos para comprar 1 kilo de bistec o 1 kilo de carne, ¿no? Pero sí pueden comprar sangrecita, que es algo muy barato y tiene un montón de contenido de hierro. Entonces eso se le enseña a la mamá, porque a veces los padres piensan que alimentarse bien es tener mucha plata y el tema es que yo sepa qué alimentos son los que tienen más contenidos. Entonces tengo que darle, incluso se le dice, que lo van a ver más adelante, que yo tengo que darle al niño que está más grande, no al pequeñito porque puede tener alergias. Por ejemplo, darle limonada o naranjada, porque mi vitamina C ayuda a absorber también. Por ejemplo, no se debe dar, el adulto está con anemia, yo no le voy a dar café, porque interfiere en la absorción. Todo eso, aunque no crean, es importante, porque si no de nada sirve que esté dando el tratamiento. Entonces ahí vemos cómo son las anemias. La anemia por pérdida de sangre, la que prevalece acá en nuestro país, porque acá tenemos un gran porcentaje de niños con anemia, que ha aumentado, había bajado y luego otra vez aumentó, es la hipocrómica. O sea, no hay aporte, nos alimentamos mal. Ya, ahora vamos a ver, la anemia por pérdida de sangre, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Entonces mi organismo va reparando, se sustituye la porción líquida del plasma en 1 a 3 días. Pero esta respuesta va a dejar una concentración baja de eritrocitos. Si no sigue la hemorragia, mi concentración de eritrocitos se va a normalizar en 3 a 6 semanas. Es decir, tengo una hemorragia, me tratan, no va a haber problema, porque lo que bajó de la cantidad de eritrocitos se va a normalizar en mes y medio. Pero cuando se producen pérdidas continuas de sangre, entonces ya la persona no va a poder reponer, porque dense cuenta que demora, y entonces no va a haber, no puede absorber suficiente hierro como para formar hemoglobina tan rápidamente, como la pierde. Por lo tanto, los eritrocitos que se producen van a ser más chiquitos y van a tener muy poca hemoglobina, lo que va a dar lugar a la anemia hipocrómica microcítica, chiquita. Porque va a tratar de reponer lo más que puede, porque son mecanismos de adaptación, pero no va a ser suficiente, porque yo necesito un tiempo para poder llegar a mi concentración normal. Entonces acá tenemos un caso clínico, ¿no? Entonces tenemos una persona enferma con anemia ferropénica que va a iniciar un tratamiento con sulfato ferroso. ¿Qué recomendación no le deberían hacer ustedes? Primero, procurar tomarlo en ayunas, asociar a vitamina C, asociar algún antiácido. La dosis de hierro elemental será entre 150 a 200 miligramos por día y mantener el tratamiento 6 meses. Por eso que al niño se le da 6 meses, porque es el tiempo en que yo recuperé. Incluso se dice que después de 1 o 2 meses recupero 1 gramo. Entonces acá dice, no, la vitamina C y otros ácidos van a favorecer el estado reducido del hierro y su absorción. En cambio, los fosfatos, los antiácidos, no le voy a dar milanta y le voy a dar sulfato ferroso, o antibióticos como las tetraciclinas que van a entorpecer la absorción. Luego tenemos la aplasia de la médula ósea. ¿Qué significa la falta de función en mi médula ósea? Por ejemplo, cuando hay una exposición a altas dosis de radiación, tratamiento de quimioterapia, puede causar un daño en estas células madre pluripotenciales de las que hemos hablado, y en unas semanas puede haber anemia. Además que dosis elevadas de ciertos productos químicos, por ejemplo insecticidas o benceno de la gasolina, también puede provocar el mismo efecto. En trastornos autoinmunitarios, como por ejemplo enfermedades como el lupus eritematoso, mi mismo sistema inmunitario va a atacar mis células sanas, como las células madre de la médula ósea, lo que puede llevar en consecuencia a producir una anemia perniciosa. En aproximadamente la mitad de los casos se va a desconocer la causa en un trastorno que se denomina lo que es la anemia plásica idiopática, es decir, que no se conoce la causa. Ahí vemos. Luego acá tenemos otro caso clínico donde dice, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a la aplasia medular. 1. Cursa con pancitopenia. ¿Qué significa pancitopenia? Todo está. Las células sanguíneas se bajan.
cuando están alteradas. Recuerden, puede ser visitopenia, es decir, está alterado mis eritrocitos y mis leucocitos, pero no las plaquetas. O pancitopenia, mis 3 series. Todo separado. ¿Se trata con trasplante de médula ósea? Sí. ¿Se puede responder al suero antimocítico? Sí. Y los reticulocitos van a estar descendidos. Lo que acá la respuesta es que cursa con eritroblasto en sangre periférica. Esa no es correcta. Al ser una médula ósea hipocelular o acelular, porque recuerden que no está funcionando bien mi médula, no se evidencian eritroblastos en la sangre periférica, como sí ocurriría, por ejemplo, en una anemia mieloptísica secundaria a ocupación de la médula ósea por procesos patológicos. Entonces aquí la respuesta es la 4, que es la afirmación que no es correcta. Acá tenemos otro caso clínico, una mujer de 32 años con antecedente de tratamiento antidepresivo y lamotrigina, que es un anticonvulsivante, que acude a urgencias con semanas de evolución con astenia, cansancio, hematomas en extremidades. En el hemograma tenemos 900 leucocitos. ¿Qué les parece? ¿Estará bien? 900 leucocitos. ¿Está normal el valor? ¿Está bajo o está alto? Está muy bajo. Es leucopenia, ¿no es cierto? Tiene una hemoglobina de 4.3. ¿Estará bien? Un volumen corpuscular medio de 89. ¿Estará bien? Y plaqueta 6000. ¿Estará bien? No. ¿La plaqueta más o menos cuánto es? De 150.000 mínimo. Entonces ahí vemos, las 3 series están afectadas. O sea, hay una pancitopenia. En el estudio morfológico no se observan formas blásticas, se inmadura, se realiza una biopsia de médula ósea que se informa como acelular con predominio de depósitos. ¿Cuál considera el diagnóstico probable y el tratamiento conveniente? La respuesta es 5, aplasia medular severa. O sea, hay pancitopenia, tenemos leucopenia, anemia y la plaquetopenia. Mis 3 series están mal. Y entonces acá es una aplasia medular severa, siempre y cuando no haya esplenomegalia, es decir, pues, que no le hayan extraído el vaso. Adenopatías ni fibrosis de médula ósea va a presentar criterios de severidad, y el tratamiento en menores de 40 años es el trasplante de progenitores. La anemia megaloblástica, recuerden esa foto donde están los eritrocitos aumentados, ahí vemos, ¿no? Basándonos en lo que ya se mencionó sobre lo que es la vitamina B12, el ácido fólico y el factor intrínseco de mi mucosa gástrica, que se puede comprender que la pérdida de cualquiera de estos elementos importantes va a reducir la reproducción de mis eritroblastos en la médula, es decir, formación de eritrocitos. Por lo tanto, como resultado, mis eritrocitos van a crecer demasiado grandes, con formas extrañas que se van a denominar megaloblastos. De este modo, la atrofia de mi mucosa gástrica, como por ejemplo en la anemia perniciosa, o cuando hay una pérdida de todo el estómago, como ya se mencionó, o como ocurre una gastrectomía quirúrgica total, puede llevar a una anemia megaloblástica. Entonces, si se les coloca un caso, paciente gastrectomizado puede tener una anemia megaloblástica. Además, la anemia megaloblástica se produce a menudo en pacientes con enfermedad, como ya se mencionó, sprue intestinal, donde se absorbe mal mi ácido fólico, mi vitamina B12 y otros compuestos del complejo B. Debido a que en estos estados los eritroblastos no pueden proliferar tan rápidamente como para formar un número normal de eritrocitos, estos se van a formar casi todos de un tamaño excesivo, de formas raras y membranas frágiles. Estas células, al ser la membrana frágil, se va a romper con facilidad, dejando al paciente con un número inadecuado de eritrocitos. Entonces ahí vemos cómo es una anemia normal, o sea, normocrómica, digamos, normocítica, y una anemia megaloblástica. Ahí tenemos otro caso clínico, ahí vemos un hombre de 27 años con un antecedente de enfermedad de Crohn, resección del ilion terminal hace 3 años, que va a presentar astenia, palidez cutánea, mucosa, una bioquímica de lactato deshidrogenasa de 2730. ¿Está bien o no? Bilirrubina de 1.7 miligramos por decilitro. En el hemograma que se muestra, 2.9 por 10 al cubo de leucocitos. ¿Estará bien?
Con recuento diferencial normal, es decir, entre los abastonados y segmentados, hemoglobina de 7.5, normal, bajo, hematocrito, un volumen corpuscular medio de 135, normal, alto. 105 por 10 al cubo, esa 10 no es a la 9, sino plaquetas, recuento de reticulocitos de 1%, y en el frotis de sangre periférica se observan abundantes neutrófilos hipersegmentados. ¿Cuál sería su diagnóstico y actitud terapéutica inicial? La respuesta es 2. Ahí vemos la anemia megaloblástica, el volumen corpuscular es aumentado, ¿no? Porque hay déficit de vitamina D. Se recuerden que tiene enfermedad de Crohn, hay resección del ilion terminal, o sea, hay alteración de mi sistema digestivo. ¿Qué cosa se debe hacer? Iniciar con vitamina B12 parenteral y ácido fólico. Entonces, ¿cuáles son los datos claves? Como dicen ahí, la resección del ilion terminal, donde se absorbe la vitamina B12. El ácido fólico se absorbe en el yeyuno. Entonces va a haber una anemia con un volumen corpuscular medio aumentado y neutrófilos hipersegmentados, que son característicos de las anemias megaloblásticas. Y el tratamiento es vitamina B12 asociado a ácido fólico. Luego tenemos la anemia hemolítica. Tenemos que en la esferocitosis hereditaria los eritrocitos son muy pequeños y esféricos en lugar de discos bicóncavos. Estas células no pueden soportar las fuerzas de compresión porque no tienen esa estructura de membrana normal flexible ni la forma de este disco bicóncavo del eritrocito. Al pasar a través de la pulpa esplénica y otros lechos vasculares que son rígidos, se van a romper con facilidad ante cualquier compresión. Y tenemos que ahí la anemia falciforme es frecuente más o menos en las personas que son oriundas de África Occidental, 0.3 a 1%, y de raza negra estadounidense. Las células van a tener un tipo anormal de hemoglobina llamada la hemoglobina S, que contiene cadenas beta defectuosas en la molécula de hemoglobina. Cuando esta hemoglobina se va a exponer a concentraciones bajas de oxígeno, va a precipitar en cristales largos dentro de los eritrocitos, y estos cristales van a alargar la célula y le dan ese aspecto de hoz que ya hemos visto, en vez de este disco bicóncavo del eritrocito. Esta hemoglobina precipitada también va a lesionar la membrana celular de manera que estas células se van a hacer muy frágiles y van a producir una anemia grave. Estos pacientes van a experimentar de lo que se llama crisis falciforme, en la cual una tensión baja de oxígeno en los tejidos va a provocar la formación de la forma de hoz, lo que va a provocar rotura de eritrocitos y a su vez reducción de tensión de oxígeno y más formación de células en forma de hoz. Ahí vemos cómo están las células. Ahí. En la eritroblastosis fetal tenemos que los eritrocitos fetales que expresa el RH son atacados por anticuerpos de la madre que no expresa el RH. Estos anticuerpos van a ser frágiles a las células que expresan el RH, lo que provoca su rotura y hace que el niño nazca con un caso grave de anemia. Entonces acá este cuadro les coloqué para que más o menos vean. Por ejemplo, ahí está el volumen corpuscular medio. Microcítica significa cuando mi volumen corpuscular medio es menor de 80. Lo normal es que el volumen corpuscular esté entre 80 a 100, y macrocítica es más de 100. Entonces ahí está más o menos como para que vean, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un volumen corpuscular medio bajo, puede ser microcítica. Si yo tengo mi ferritina baja, puede ser una anemia ferropénica. En cambio, en una enfermedad crónica puede haber una ferritina normal o aumentada, puede ser los reticulocitos bajos. Entonces eso es para que más o menos les ayude, les oriente cómo se puede encontrar en un hemograma. La policitemia es algo que también ya lo hemos visto. Tenemos policitemia secundaria, lo que ya les mencioné, ¿no? En altitudes, cuando el tejido se vuelve hipóxico porque hay poco oxígeno en el aire respirado, como en una altitud elevada, o porque el oxígeno no llega a los tejidos, como por ejemplo en una insuficiencia cardíaca. Los órganos hematopoyéticos van a producir automáticamente grandes cantidades de eritrocitos. Este trastorno es policitemia secundaria, porque es secundaria, por ejemplo, a la altitud. Y el recuento de eritrocitos suele aumentar a 6 a 7 millones por milímetro cúbico, alrededor de un 30% por encima de lo normal. Un tipo común de policitemia secundaria es la llamada fisiológica, que aparece en los nativos que viven a altitudes de 4.300 a 5.600 metros sobre el nivel del mar,
donde el oxígeno atmosférico es muy bajo. El recuento sanguíneo es generalmente de 6 a 7 millones. Este recuento permite a estas personas realizar niveles razonablemente altos de trabajo en una atmósfera rarificada. Y luego tenemos la policitemia vera, o también llamada eritremia, que es que además de la fisiológica va a haber otro trastorno, que es la policitemia vera, en el que el recuento de eritrocitos puede ser de 7 a 8 millones y el hematocrito del 60-70% en lugar de lo que es normal de 40-45. Y esta policitemia vera se debe generalmente a una anomalía genética en las células hemocitoblásticas, que son los que producen los eritrocitos. Los blastos no van a dejar que se produzcan eritrocitos cuando ya hay demasiadas células presentes, y esto da lugar a una producción excesiva de eritrocitos. Entonces ahí vemos la trombopoiesis, cómo va desde el megacardioblasto hasta la formación de las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son diminutos, se forman en la médula ósea a partir de los megacariocitos. La concentración normal está entre 150 a 300.000 y comparten muchas características funcionales de las células completas, aunque no tienen núcleos ni pueden reproducirse. En la superficie de la membrana celular de las plaquetas hay una capa de glucoproteínas que evita su adherencia al endotelio normal y provoca la adherencia a las zonas dañadas de la pared vascular. Estos megacariocitos se van a fragmentar en plaquetas diminutas en la médula ósea o al ingresar a la sangre, especialmente cuando constriñen los capilares. La concentración, como ya se mencionó, está entre 150.000 a 300.000 y un factor de crecimiento que hace que las células endoteliales vasculares, las células musculares vasculares lisas y los fibroblastos se multipliquen y crezcan. Las plaquetas tienen una semivida de 8 a 12 días, por lo que después de varias semanas acaba su proceso funcional. ¿Cuáles son las funciones de las plaquetas? Recuerden esta triple A: la función de adhesión, de activación y liberación de sustancias y de agregación. En la adhesión intervienen factores como el factor Wien-Willebrand o la glucoproteína 2B o 3A. En la activación de liberación de sustancias, como por ejemplo sustancias de la serotonina, el tromboxano A2. Agregación, porque son las plaquetas, por ejemplo, más el fibrinógeno, interviene el calcio. ¿Para qué es importante? Para que se forme el coágulo cuando yo sangro. Chicos, silencio, por favor. Tenemos un vaso lesionado, entonces vienen las plaquetas inmediatamente a aglutinarse. Aparece la fibrina, se forma el coágulo de fibrina y luego la retracción del coágulo. Por eso que es importante tener cuidado en personas que son anticoaguladas. Porque una persona que está anticoagulada y tiene un accidente, sangra. Y ahora que hay, pero ahí se tiene que explicar qué, dependiendo qué anticoagulante, cuál es el antídoto, ¿no? Ahí tenemos cuáles son los factores de coagulación en la sangre, ¿no? Por ejemplo, el factor 1 o fibrinógeno, el factor 2, la protrombina, el factor 4, el calcio, y así tenemos los factores. Las plaquetas van a desempeñar también una función importante en esta conversión de la protrombina a la trombina, porque gran parte de la protrombina se va a unir a los receptores de la protrombina en las plaquetas que ya se han unido al tejido dañado. Entonces vamos a ver que un activador de la protrombina es el calcio. Entonces ahí vemos el fibrinógeno en los monómeros de fibrina, que es lo que va a migrar para que se forme el coágulo, y las fibras de fibrina entrecruzadas. Esto también ya lo hemos mencionado rápidamente. Los leucocitos, también llamados células blancas, son las unidades móviles de nuestro sistema protector, es lo que nos defiende, ¿no? Las células, la línea blanca, digamos. Se forman en parte en la médula ósea y en parte en el tejido linfático. Tras su formación van a ser transportados en la sangre a diferentes partes de mi organismo. Constituye una defensa rápida y potente frente a microorganismos infecciosos. Los granulocitos y los monocitos van a tener una especial capacidad para buscar y destruir este invasor extraño. Entonces ahí vemos cómo se forman los linfocitos, los mielocitos. Los granulocitos y monocitos van a proteger el organismo frente a los microorganismos invasores, sobre todo los va a ingerir a través de la fagocitosis o liberando sustancias antimicrobianas o inflamatorias que tienen múltiples efectos que ayudan a destruir este organismo que está agrediendo. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan sobre todo en conexión con mi sistema inmunitario
Por lo tanto, la función de las... No, acá creo que se ha confundido. La función de las plaquetas, pero eso está en el otro nombre. Activar mi mecanismo de coagulación. Y en este caso que hablamos de la serie blanco, es nuestro sistema de defensas. Acá tenemos los neutrófilos y los macrófagos que nos defienden de la infección. Recuerden que ante cualquier infección, los primeros en migrar, ¿no?, son estas células de los neutrófilos. Entonces ahí hay un aumento de la permeabilidad, se da la marginación. Cómo se da este movimiento de los neutrófilos por diapedesis a través de los poros capilares y por quimiotaxia hacia la zona donde está la lesión. O sea, esa es la zona de la lesión y cómo va transportándose mis macrófagos. Este sistema monocito-macrófago es el sistema retículo endotelial. Tenemos macrófagos tisulares en la piel y los tejidos, histiocitos, macrófagos en los ganglios linfáticos, macrófagos alveolares en los pulmones, macrófagos, las células de Kupffer en los sinusoides hepáticos. Ahí tenemos los macrófagos en el vaso y la médula ósea. ¿Cómo se da la respuesta del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación? Vemos que la primera línea de defensa son los macrófagos tisulares. Viene la invasión por neutrófilos de la zona inflamada, viene a ser la segunda línea de defensa. Por lo tanto, va a haber un aumento rápido del número de neutrófilos, por eso que hay una neutrofilia, porque están yendo como línea de defensa. La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado va a ser la tercera línea de defensa, y vemos que hay una mayor producción de granulocitos en manocitos, que viene a ser la cuarta línea de defensa. Entonces ahí vemos en esa figura la migración de los neutrófilos de la sangre al tejido inflamado. Acá vemos cómo se da el control por retroalimentación de las respuestas del macrófago y del neutrófilo a múltiples factores de crecimiento que son liberados por los macrófagos, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, factor de crecimiento granulocito monocito. Los eosinófilos, ya se mencionó, son fagocitos débiles y muestran quimiotaxia, pero comparados con los neutrófilos, es dudoso que los eosinófilos tengan alguna importancia en la defensa frente a alguna infección. Sin embargo, los eosinófilos se producen a menudo en un gran número de personas con infecciones parasitarias y van a migrar hacia los tejidos parasitados, como ya se mencionó. Aunque la mayoría de los parásitos son demasiado grandes para ser fagocitados por los eosinófilos, van a atacar a los parásitos por medio de moléculas de superficie y van a liberar sustancias que matan a la mayoría de los parásitos. Por ejemplo, una de las infecciones más generalizadas es la esquistosomasis, que es una infección parasitaria que se puede encontrar hasta en 1/3 de la población en países como Asia, África o Sudamérica, y puede afectar o invadir cualquier parte de mi cuerpo. Entonces los eosinófilos se van a unir a las formas juveniles del parásito y lo van a matar, y a través de diferentes formas, o liberando enzimas hidrolíticas presentes en sus gránulos, que son lisosomas modificados, o probablemente liberando también formas muy reactivas del oxígeno, que son mortales para el parásito, o liberando gránulos, que son un polipéptido muy larvicida llamado proteína principal básica. O sea, son los 3 mecanismos por los cuales el eosinófilo puede combatir y matar un parásito. Los basófilos, que están en la sangre circulante, tenemos que son similares a las mastocitos tisulares grandes, localizados inmediatamente por fuera de muchos de los capilares. Los mastocitos y los basófilos van a liberar heparina en la sangre. La heparina es una sustancia que puede impedir la coagulación de la sangre. Los mastocitos y los basófilos van a desempeñar, por lo tanto, una función destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas, porque el tipo de anticuerpo que provoca las reacciones alérgicas, que es la inmunoglobulina E, tiende a unirse a los mastocitos y los basófilos. Cuando el antígeno específico del anticuerpo inmunoglobulina E específico reacciona con el anticuerpo, la unión resultante de este antígeno al anticuerpo hace que el basófilo o el mastocito se rompa y libere cantidades elevadas de histamina, brasicimina, serotonina, heparina, sustancia de reacción lenta de la anafilaxia y varias enzimas lisosómicas. Estas van a desencadenar reacciones vasculares locales y tisulares y van a producir las manifestaciones alérgicas. Luego tenemos la leucopenia, que es la disminución de los leucocitos, ¿no? Cualquier reducción en el número de leucocitos permite inmediatamente
la invasión de los tejidos adyacentes por bacterias que ya estaban presentes. Incluso acá dice, ¿no? En algunas ocasiones va a aparecer un trastorno clínico que es la leucopenia, donde se produce, como su nombre lo dice, poquitos leucocitos. Esta afección va a dejar a nuestro cuerpo desprotegido frente a cualquier bacteria o microorganismo que lo pueda afectar. La boca, por ejemplo, tiene varias espiroquetas o bacterias neumocócicas o estreptocócicas, y las mismas bacterias pueden estar en menor grado en todo nuestro aparato respiratorio. Por lo tanto, si es que no tenemos los leucocitos adecuados, puede provocarse alguna infección. Algunos fármacos también, ¿no? Como el cloranfenicol o el tiouracilo, e incluso algunos hipnóticos van a provocar casos raros de leucopenia. Tras una lesión moderada también por irradiación de la médula ósea, algunas células precursoras, los mieloblastos y los hemocitoblastos, también pueden permanecer intactos en la médula y son capaces de regenerar la médula ósea siempre que se disponga de un tiempo suficiente. Un paciente tratado adecuadamente con transfusiones más antibióticos y otros fármacos para protegerse de la infección suelen desarrollar suficiente médula ósea en semanas a meses para normalizar las concentraciones de las células sanguíneas. Y luego tenemos la leucemia, que es un tipo de cáncer, ¿no? La producción descontrolada de leucocitos puede deberse a mutaciones cancerosas de una célula mielógena o linfógena. Este proceso causa la leucemia, que suele caracterizarse por un número mucho mayor de leucocitos anormales en la sangre circulante, y tenemos dos tipos de leucemia, la linfocítica y la mieloide. La linfocítica es la que se debe a la producción cancerosa de células linfoides, que habitualmente van a comenzar en un ganglio linfático u otro tejido linfático y se va a extender a otras zonas. Y la mieloide, que comienza con la producción cancerosa de células mielógenas jóvenes en la médula ósea y después se va a extender a todo el cuerpo, de manera que los leucocitos se pueden producir en muchos tejidos extramedulares, en especial ganglios linfáticos, vaso y hígado. Cuanto más indiferenciada sea mi célula, va a ser más aguda la leucemia, lo que va a provocar mayor prontitud en el desenlace fatal de la muerte. Con algunas de las células más diferenciadas, el proceso puede ser crónico, a veces con un desarrollo lento a lo largo de 10 a 20 años. Por lo tanto, las células leucémicas, en especial las muy indiferenciadas, no suelen ser tan funcionales como para proteger normalmente frente a la infección. ¿Cuáles son los efectos de la leucemia sobre el cuerpo? El primer efecto va a ser un crecimiento metastásico de mis células en zonas normales del cuerpo. Las células leucémicas pueden reproducirse tanto que invaden el hueso vecino, lo que pueden producir dolor, finalmente tendencia a fracturas. Y casi todas las leucemias se diseminan finalmente al vaso, ganglios linfáticos, hígado y otras regiones vasculares, sin importar que el origen de la leucemia sea la médula ósea o los ganglios linfáticos, ¿no? Los efectos también comunes va a ser la aparición de infecciones, anemia grave y una tendencia hemorrágica causada por una trombocitopenia. Un efecto importante de la leucemia en el cuerpo es el uso excesivo de los sustratos metabólicos por las células cancerosas en crecimiento. Los tejidos leucémicos van a reproducir células nuevas tan rápidamente que se crean demandas tremendamente altas, y obviamente eso afecta nuestras reservas corporales de alimentos, aminoácidos, vitaminas, ¿no? Por lo tanto, la energía del paciente se agota con rapidez y la utilización excesiva de aminoácidos por las células leucémicas va a provocar un deterioro rápido en mis tejidos proteicos normales del cuerpo, ¿no? Y aquí les coloqué también un cuadro donde se ve la diferencia de las leucemias linfocítica o mielocítica, puede ser aguda o crónica. Muy bien, chicos. Entonces voy a verle la asistencia ahorita, y si ya están todos, empezamos el examen y de ahí van a ver la parte, lo que van a hacer en la parte práctica.